Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el momento de la historia en el que se encuentren, en el lugar del mundo donde estén. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. El día de hoy con una invitada, Natalie Gómez Gómez. Hola Natalie. Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenida a Cipilla. Vamos a hablar con Natalie de champeta. Vamos a hacer una conversación alrededor de la historia de la champeta y los fenómenos que hay alrededor de esta. Entonces, espero que nos vaya bien en esta conversación. Les queremos decir a todos nuestros escuchas que Natalie es politóloga, magistra en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su trabajo investigativo se ha centrado en la indagación por las condiciones históricas, sociales, culturales, políticas y de género ligadas a las músicas locales colombianas, entre ellas pues la champeta, el bullerengue y la nueva música colombiana. Ha sido becaria del Instituto Pensar, el IPCC y de la Claxo. También ha sido docente en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. También integró el grupo de investigación en estudios culturales de la maestría de la que se graduó y del equipo de la revista de intervenciones en estudios culturales, y actualmente se desempeña como estudiante del doctorado en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte COLEF de México. Bueno, empecemos esta conversación. Yo creo que la champeta es uno de los géneros que pueden llegar a tener mucha popularidad, pero también en la que puede existir bastante desconocimiento alrededor de todo lo que hay de la historia. Y la primera pregunta para nuestro público joven, para aquellos que no están cercanos a la champeta o que la bailan y de pronto no tienen un contexto más amplio, ¿qué es la champeta, Nati? Bueno, yo creo que la champeta se puede entender a partir de dos direcciones, por decirlo así. El primero es como un género musical, que básicamente es como parte de una adaptación de ritmos africanos como el soukous, el highlife, el juju, el ragamuffin, ¿sí? Ya en un contexto más local, versión caribeña, particularmente pues en Cartagena y en San Basilio de Palenque. Y también se puede entender como movimiento sociocultural, no tanto porque sus letras sean bastante explícitas, digamos que sea como muy de frente de la lucha, aunque sí hay varias canciones que tocan temas pues de la cotidianidad y que pues dan cuenta también de lo que pasaba en la Cartagena de los 90, y que yo creo que tampoco está muy distante al actual, pero es revolucionaria en el sentido de que rompe muchos cánones desde cómo se hace la música, o sea, de cómo es su construcción, ¿no? Que es muy diferente a lo hegemónico, y también porque molesta, incomoda. En las élites de Cartagena y de pronto también en otras ciudades del país les parecerá bullosa, en la manera particular que tiene de bailar, rompe como todo ese tema también desde lo moral. Entonces creo que ahí es lo que tiene potencialmente la champeta, mirándolo algo fuera de lo musical. Ok, bueno, a mí me parece que lo que tú señalas es fundamental, entender que es un género que no le cae bien a una élite, ¿sí? Y de eso uno no se da cuenta mucho. Uno baila la champeta o le parece, no sé, hermoso o bonito, como uno ve a la gente que sabe bailar champeta en los eventos musicales o cuando uno va al Caribe colombiano y ve estas muestras, pero a mí me parece fundamental comprender que a las élites, por ejemplo, que son blancas, que son de determinado estrato social, no les llama la champeta, es algo como vulgar, como de clase baja. ¿Eso por qué? ¿Qué consecuencias ha tenido, por ejemplo, en el campo musical de la champeta? Pues tiene que ver mucho porque también habla de cómo está distribuido Cartagena, ¿no? Sí. Hay una imagen muy habitual de Cartagena que hablan de que hay dos Cartagenas, pero yo diría que hay más Cartagenas, no es de lo que dicen de la popa para allá y de la popa hacia el centro. Yo creo que sí se subdividen muchos, el tema de clase social en Cartagena sí funciona muy diferente a Bogotá. Tienen que ver también en la manera que se reorganizó después de que el barrio Chambacú, que es el que queda al frente del lago El Cabrero, y un pedazo también de donde hay un centro comercial que es el mall, y pues básicamente fue ubicar a mucha gente que estaba cerca al centro y que estaba haciendo ruido para la construcción del proyecto turístico de Cartagena, ¿no? Entonces esta gente la mandaron pues más lejos, o sea, yéndose más hacia la Ciénaga. Entonces de ahí también habla de cómo está distribuida la ciudad, ¿no? Lo segundo que tiene que ver es que pues mayoritariamente Cartagena es una ciudad negra, pues de gente que se reconoce, digamos, dentro de este grupo étnico, y pues hacer la champeta como un género musical de gusto también por parte de estos grupos poblacionales, pues también se comienza a rechazar
rechazar por relacionarla tácitamente con población negra. Sin embargo, creo que seguir un poco en ese argumento es desconocer que también hay mucho cartagenero que no necesariamente es negro y le gusta la champeta, o sea, se hace llamar champetudo y vive en un barrio popular, ¿no? Que es parte, digamos, de investigadores que han tratado de argumentar un poco más hacia esa línea, ¿no? Y tiene que ver también en la manera, pues, que la gente tiene las oportunidades de tener acceso a actividades de ocio, ¿no? El picó, digamos, aquí es fundamental para entender, pues, esa divulgación de la champeta, y pues el picó básicamente es una fiesta ambulante, ¿cierto? De grandes dimensiones, ¿no? Que tú la puedes armar en el patio de tu casa, en una calle, es como una verbena, y aquí lo más importante es el sonido. Entonces el picó en sus inicios desde los 60 funcionaba como una emisora comunitaria. De ahí que se haya formado también gusto musical por cierto tipo de géneros musicales como lo que llaman la salsa brava, la música jíbara, que es la música campesina de Puerto Rico, sí, y muchas músicas africanas. ¿Por qué? Porque también la gente no tenía acceso a los salones de baile o a las discotecas, pues, de la época. Y como aquí lo más importante del picó es el sonido, pues el sonido de un picó es gigante, o sea, ¿cómo lo explico? Es muy alto, los decibeles son muy altos. Entonces, como eso no es normal, digámoslo, en la estructura de las fiestas de una ciudad, pues muchos alcaldes, también en municipios del Caribe, pero digamos en Cartagena, siempre desde la prensa hablaban mal de los picós, de que había que prohibirlos, que en un lugar donde se genera violencia, embarazos adolescentes, consumo de drogas. Entonces, muchos de esos picós resultan, pues, prendiéndose muy lejos del casco urbano también de Cartagena, porque molesta, o sea, por todo lado. Ok, bien. Bueno, pero hablemos entonces un poco para explicarles a nuestros escuchas qué es un picó, ¿cierto? Porque no es algo que todo mundo sepa si no ha ido al Caribe colombiano, si no ha estado en esa experiencia. Entonces veníamos en eso que nos estabas contando, que hay un rechazo y exclusión por unas élites o por parte de la sociedad de esto, ¿cierto? Que además tiene que ver con el espacio, que es geográfico, ¿no? Me estás diciendo que como dónde suena el picó, dónde se ubica la gente que, pues, digamos, tiene estas prácticas que son muy performativas, a mi modo de ver también, que hay, digamos, una moral que juzga también la relación de la música con el cuerpo. Cuando tú hablas del picó, el picó también busca algo, y es que, y leía en tu texto, ahorita hablamos de ese texto que leímos para conversar contigo, que el picó busca que se muevan los órganos de las personas, el nivel de decibeles que busca el impacto, ¿no? Como les decía, lo más importante del picó es la calidad del sonido. De ahí que, digamos, la mayor inversión que hagan los dueños de estas máquinas de sonido sea en las torres, que es acumular diferentes parlantes y que suene muy bien los bajos y lo que llaman el brillo, ¿sí? Entonces, para que la gente se imagine cómo es un picó, pues básicamente es portátil. O sea, tú la puedes armar donde quieras, le puedes meter pantallas, humo, rayos como láser, y pues cada picó tiene su maleta. La maleta es la música, pues actualmente lo tienen ahora como en USB, pero antes era con puros LPs y también pues con CDs, pero pues ya estamos nuevamente en la era digital, y los picós siempre han sido como dueños exclusivos de sus músicas. Entonces los primeros que fueron muy populares en Barranquilla y en Cartagena pues eran dedicados a los géneros que enuncié antes, ¿no? Que eran de estas músicas africanas, la música jibarita y lo que llaman la salsa brava. Entonces los picós competían de quién tenía el exclusivo, es decir, quién tenía la canción nueva. Y entonces esto también nos habla un poco también cómo se estaba moviendo la industria musical de esa época. Un segmento, ¿no? Porque en los 60, 70 estaba toda esta explosión del afrobeat y el world music, que era como, bueno, ¿dónde ubicamos estas músicas étnicas de África, de las Antillas? Y de ahí, pues también tengamos en cuenta un poco las rutas también de comerciales del Caribe. O sea, de pronto, no sé, ustedes se acordarán, pero yo, en mi época, mucha gente viajaba, por ejemplo, a Aruba o también a Venezuela a comprar electrodomésticos y demás, y la gente también se traía música. Claro. Entonces esa música estaba ahí comercializándose. Entonces al ver que a la gente sí le estaba gustando, pues ya sé que generó también como una profesión, que en un capítulo del otro libro que más adelante vas a hablar, lo llaman aquí el corresponsal picotero, de Humberto Castillo en Cartagena, porque básicamente esta gente se dedicó a viajar a París, a Nueva York, que eran como básicamente esos centros de world music para traerse música y venderse
vendérselos a los dueños de los picos. Entonces ahí pues hay que diferenciar también que hay diferentes tipos de picos. Están los picos alceros, que son los más viejitos, que fueron, yo podría decir que son los que empezaron. ¿70s, 80s? Sí, y que todavía existen, pero creo que su público, la mayoría es gente como más adulta. Está el pico danzal, que sí es mucho más pegado como a toda esta movida dancehall y del raga panameño. En Cartagena hubo uno muy popular que tenía DJ Dever, que es uno también de los importantes ahí. Hijo de un picotero, su papá tenía uno que se llamaba El Sabor. Sabor, creo que se llamaba su pico. Y están los otros picos que son los de champeta, pero son de la champeta urbana. Entonces aquí hago un pie de página que hay que diferenciar tres tipos de champeta. Sí. Está la champeta que nació en los 70s, que son de extracción palenque. Entonces uno pero ve... detengámonos ahí un momento. Ajá, ok. Sí, porque vas... ya. Pero entonces hago la mención. O sea, hay tres tipos de... Pues podría decir... No, pero las tres hacemos... tipos de... Pero explícame primero la primera, por ejemplo. Porque hay una cuestión que me parece importante y es que hay una champeta que nace en San Basilio del Palenque. ¿Sí? Que es un pueblo emancipado, que tiene una lengua propia, que mucha gente no sabe eso. Sí, hablemos de ese y pasamos a los otros dos, si te parece. Uy, píllelo. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Entonces, en los 70s surgen artistas como Justo Valdés y Son Palenque. Sí. Y bueno, paralelamente también estaba Belardo Carbonó. Él es, si no estoy mal, él es de Ciénaga, pero afincado pues en Barranquilla. Y ellos lo que hacían básicamente era como darle un toque tradicional a esas pistas de esos ritmos africanos, ¿no? Que esta gente pues ya venía escuchando, ¿no? Efectivamente, como tú dices, pues San Basilio de Palenque cuenta con una lengua propia y eso fue los inicios de la champeta, pero de ahí viene como un semillero, digámoslo ahí, de otros palenqueros que de pronto la gente conoce un poquito más, como Charles King, pues en Bogotá era, pues es muy famoso, y otros palenqueros como Anne Swin, Luis Towers, que vivían también en Cartagena, pero hablan palenquero y quisieron también como seguir un poco esta línea, hacer este tipo de champeta, pero es lo que llamaban como la terapia, que era un eufemismo para no hablar de champeta porque Sí. era una cosa muy negativa, muy relacionada con lo que hablábamos como con violencia, ¿sí? Como si la música generara la violencia. Y entonces ellos pues comienzan a crear también sus canciones. Eso es como en los 80s, 90s, pero ya a mediados de los 90 nace como otro tipo de champeta, que es la que hacen los jóvenes de los barrios periféricos de Cartagena. Entonces está Saiyajin, el afinadito. Hay gente que cree que desde Saiyajin, Exacto, pronto, porque esa fue la que nos llegó Exacto. a la gente de las capitales de Colombia, ¿no? En el 2000. Sí. Y porque Saiyajin, por ejemplo, graba en el 2000 firma con Sony Music. Y sí. pues ya ahorita está la otra champeta que es en realidad serían 4. O bueno, sí, como 3, 4. La que llaman la champeta urbana, que es un poco más pegada como al reggaetón, como al trap, que es lo que está haciendo pues últimamente, como no sé, artistas como Kevin Flores, hasta el mismo Mr. Black, esto del cerro. Mr. Black, sí. Eso es como ahorita la champeta que suena en los picos de champeta actualmente. Claro, pero digamos que hay algo que tú señalabas al inicio, entonces podemos considerar la champeta como una manifestación cultural, un género musical, un movimiento sociocultural, una manifestación de contracultura. O sea, es un género musical que tiene varias formas de asumirse en un contexto, ¿sí? Por ejemplo, el segundo tipo de champeta que enuncias es desde la periferia, ¿no? Y tiene unas letras más particulares, más cotidianas, también más cercanas, leía yo, a lo sexual, ¿sí? A lo erótico, si se quiere, son más performáticas, tienen que ver más con el cuerpo, por ejemplo. ¿Visto yo? ¿Qué diferencia habría con la urbana, por ejemplo? Pues yo siento que por ejemplo, si escuchas canciones como la de Charles King, ¿no? La del Chocho, que es la más famosa, ¿no? Pues ahí todo tu doble sentido, ¿no? Sí, Son sí. una connotación bastante erótica y sexual. La de La Voladora, ¿no? De el Saiyajin va por ahí. O hablan cosas muy cotidianas. Elio Boon, que aquí también hay que hacer como una mención. Hay exponentes que no son de Cartagena, pero son como parte de esa oleada muy fuerte. Elio Boon, al igual que el Chaca y otro que se llamaba Betomán, es gente que llega a Cartagena por temas de desplazamiento por conflicto armado. Ellos son sí, del Urabá. una champeta que viene de Medellín, digamos. No, ellos son del Urabá. Creo que uno es de Turbo. ¿Antioqueño o...? No, ellos son de Turbo y no me acuerdo el otro dónde es, pero son del Urabá antioqueño, que viene también de
de una movida muy fuerte de hip hop y de dancehall, y también hay unos picos y de rap que hay allá pues en esta zona, ¿no? Entonces cuando tú las escuchas sí notas pues una diferencia. Entonces Elio Boom tiene una canción muy famosa que es la de Los Caballeros del Zodiaco, de donde nace pues era el programa pues de los 90 pues que más de uno vimos de los 2000. Claro. Y canciones por ejemplo de Charles King, una que se llama El Bicarbonato, que es también pues entre chiste y chanza, pues no tienes plata para comprar un desodorante, pero para que no tú huelas a chucho pues compras el bicarbonato, ¿no? Y porque también gente... Es que el bicarbonato sirve para todo, para limpiar la nevera, todo. Para todo, y porque también hay que tener en cuenta que la gente que viene de San Basilio de Palenque viene con una formación también de movimientos de comunidades negras mucho más fuerte. Yo podría decir que la gente, o sea, de estos cartageneros, pues su conciencia iba por otro lado, hablar de cosas de doble sentido, de la cotidianidad, de la exclusión, de la infidelidad. Ahí también hay un rechazo, ¿no? En las letras mismas. Sí, claro, o sea, entre el chiste y chanza también hay ellos cantan. El doble sentido, ¿no? Sí, claro. Y la champeta ahora urbana, pues yo sí siento que está muy centrada a algo que nunca va a pasar de moda y siempre va a vender, que es el amor, el desamor, la infidelidad. Esas son, si ustedes las escuchan, de los artistas, no sé, como Luister, Sider, casi todas las canciones, esos son los temas. Pero también vi que había una que es la champeta criolla. La champeta criolla es la que hace como Charles King. Ok. Sí, que yo encontré que habían investigaciones que decían la champeta criolla como estrategia de producción cultural. Sí, es la que hacía, pues la que hace como Charles King, ¿no? Y que también vale la pena nombrar que actualmente se está llevando un proceso de patrimonialización que entra todo en un debate de qué tipo de champeta estamos hablando. Claro. Pero realmente lo que yo he visto en esta conversación es más de la palenquera. Okay. Porque cumpliría en teoría con muchas cosas que pide la UNESCO, las otras, ¿no? Pero antes de volver a cositas por ahí que nos van quedando, pero hablemos un poco de eso, ¿no? Hay una cuestión en términos de los géneros musicales, o sea, que lo reconozca la UNESCO también te pasa porque es una expresión, no sé, nacional, puede ser, como que reconoce un pueblo, una cultura, pero ahí está en cuestión, desde mi punto de vista y el poco conocimiento que tengo, como la aceptación, el impulso, el apoyo que tiene este género, sí, que pues veo que hay una crítica alrededor de que esto no es como el vallenato, que a pesar de ser de una región de Colombia se ha escogido como, no sé, un género que representa a toda una nación. Ahí hay un debate, ¿no? En términos de ese reconocimiento de la UNESCO. Bueno, es que el caso de la champeta es muy particular porque está como en una mitad, porque no puedes decir, o sea, tiene elementos de músicas locales, que no me gusta utilizar la palabra folclore, pero digamos tradicional, pero tiene como otros elementos modernos, ¿no? El electrónico, pues, o sea, es lo que le daría como el tinte. Entonces siento que al estar como en esa mitad, como que no es tanto del otro lado, pero tiene lo otro, sumado qué tan representativo ha sido la champeta, por ejemplo, para el resto del país. O sea, también cómo ha sido su estrategia. Es que eso era lo que yo pensaba, cómo nos llega a nosotros. Por ejemplo, en Bogotá, para que llegue la champeta no es igual, por eso te preguntaba geográficamente, o sea, geográficamente hay una presencia fuerte en Barranquilla y Cartagena. Y no, yo creo que en todo el Caribe. ¿Sí? En todo el Caribe. Ok. Pero sus epicentros más fuertes es Cartagena y Barranquilla. Entonces tú me hablabas ahorita de Mr. Black, ¿no? El Serrucho, el Saiyajin. Entonces cuando firman con estas disqueras tienen un poco más de difusión, de impacto. Ya uno los ve en YouTube, les pagan publicidad, ¿cierto? Y hay lugares en Bogotá, por ejemplo, yo he visto que hay fiesta champetera. Entonces uno va a la fiesta champetera, ¿cierto? Pero no es algo que sea así como el vallenato tan masivo. Hay una emisora que se llama La Vallenata, uno nunca ha escuchado La Champetera, ¿sí? Entonces hay una dinámica alrededor distinta totalmente, ¿no? Sí, yo creo que eso da para una investigación. Quien quiera se anime a hacerla, por favor. Quien me avise y lo hacemos. Tiene que ver un poco también en cómo funciona la champeta. Es decir, sigue siendo una música muy local, sigue quedándose en el Caribe. O sea, tú vas a los municipios y la gente escucha champeta. Y de cierto tipo de picos muy fuertes, que son los de Cartagena, como el Rey de Rocha o el Imperio, que básicamente ya crearon una industria y un negocio manejado por ellos, ¿no? Ellos ponen las reglas. Hay unas competencias de picos, ¿cierto? Sí, claro. Pero digamos, el Rey de Rocha o el Imperio están a otro nivel frente a esos picos son más pequeños. Los Sí, tienen un músculo financiero mucho más amplio. Sí. Sus artistas, pues, por ejemplo, pues
de ahí sale Kevin Flores, Mr. Black, ¿sí? Ah, ok. Entonces siento que tal vez como se ha organizado esa industria no ha logrado como de pronto expandirse, o tal vez no tiene la intención de salir de ahí, ¿sí? Este golpe comercial que hubo con Saiyajin y demás, sí, pegó en las ciudades porque a mí me llegó. Y no sabemos La Baladora y Paola y busco a alguien que me quiera, Paola, sí. pero como muchos géneros también tuvieron como su caída comercial, o sea, Sí, no hubo sí, quien más sí. los consumiera, y la champeta volvió a llegar a Bogotá, fue con, sí, podría decirle, era como con Kevin Flores, con esta la invité a bailar, la invité, y Mr. Black con esto del serrucho y tal, pero creo que es como, pienso yo como una estrategia como también de marketing, con qué más lo enlazas, que hable también de eso colombiano, pero creo que también está muy marcado por un tema porque es una música negra, usualmente Claro. las músicas locales en Colombia tienen unas raíces muy afincadas a lo indígena, a Y lo negro. somos una sociedad muy conservadora también. También. Yo creo que en la mayoría del país hay mucha población muy conservadora para asumir lo performativo, por ejemplo, los cuerpos, el baile, lo sexual, el doble sentido. Creo que eso da también Eso para una también investigación. habla, sí, eso también habla mucho de, pues, de cómo, por ejemplo, el vallenato o la cumbia, ¿no? Pasan a Sí. ser como esos grandes emblemas, pero Ajá. pasan por toda una serie de procesos también políticos e históricos, ¿no? Que se creen unos festivales, que hayan investigadores folcloristas que hablen de cómo se supone que son las prácticas, pero creo que en el caso de la champeta, al no ser, como les decía al inicio, como una música que responde como a la misma lógica usual de las músicas, al ser muy artesanal y de coger de mucha cosa, reciclaje, cortar, pegar, desafinados por todos lados, ¿sí? Como que tampoco es como tan digna pues como de estudiar, ¿no? O no es considerada también como música. Pero eso es un discurso fuerte, ¿no? No considerar algo música. Sí. Porque pues para ir, no sé, desde mi ignorancia también, para ir lejos el cine uno corta pedazos, pega, ¿cierto? O sea, se puede hacer, sí, la edición permite eso. Y hay mucha música, la música electrónica también va cogiendo, va mezclando, ¿sí? Porque eso que tú señalas es importante, ¿no? Con los LPs fusionaban música, ¿no? Y también está como... hay un tema que me pareció muy interesante y es cómo hacer un archivo, ¿cierto? Sonoro de la champeta como género, precisamente por cómo se ha producido, ¿no? Sí, es que la producción de la champeta, como les decía, es muy artesanal. O sea, estos productores, o sea, no estoy hablando del Rey de Rocha que tiene un estudio de grabación No. y un equipo, pero así pues la gente más barri, pues es un computador que no necesariamente tiene que ser un MacBook Pro, es un computador, un micrófono. Yo recuerdo mucho haber visto unos María la Baja, que eran estos micrófonos que uno utilizaba cuando utilizó el primer computador, que eran estos blancos Sí, delgaditos. sí. Ese era el micrófono. Y estamos hablando 2017, 2018. Sí. Amarrado así con un montón de cinta y tubos, ¿no? Y pirateados unos programas de Hay una edición. artesanalidad de alguna manera. Y con unos sonidos, ¿no? Como el pianito K5, que ahora como la champeta también ha ido cogiendo fuerza, pero ya lo vamos a hablar porque entonces el sonito que parece a veces como de un perrito ahí, Sí. y le metes ahí el efecto, pero no hay como una clase de técnica vocal, o sea, es decir, como no hay autotune, o sea, no hay. Claro que no. Entonces, sí, la producción es muy, digamos, como básica, pero eso igual Pero a la eso gente no es le gusta. legitima que sea una expresión musical. No, o sea, no sé. para mí no. No, exacto, pero no. si preguntas a otra gente, sí te va a decir, eso Sí, no es claro, música, como sí. hablan del reggaetón, ¿no? Sí. Tiene sus ciencias y algo por eso a la gente le gustará, o sea. No, es un debate profundo, tiene de todo. Aunque yo diría, o te preguntaría, entre reggaetón y champeta. Yo pienso que las dos. Las dos, ok. Las dos tienen, o sea, su aporte, bueno, creo que también tiene que ver con las historias de vida, ¿no? Pues yo soy más de vieja escuela del reggaetón, pues que el reggaetón pues nace en Panamá, ¿no? Es hijo de Cuentos de la Cripta, de toda esta movida del chombo, y que tuvo un desarrollo mucho más fuerte en Puerto Rico, es otra cosa. Pero siento que Colombia sí tiene una particularidad de estar nutrida mucho por un Pacífico y un Caribe, y recoger eso y pues adaptarlo. Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. Ya hemos tenido un contexto importante. Les vamos a contar a las personas que escuchan este episodio que Nati ha realizado, pues se ha interesado por la champeta, como ustedes ven, y ha participado en el 19 de abril
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá hizo parte del lanzamiento de un libro editado por la Universidad Javeriana que se llama Músicas y Prácticas Sonoras en el Caribe Colombiano. Participaste en el volumen 2, que es de multiculturalismo y prácticas musicales de la industria, ¿no? Entonces, por eso digamos que es la oportunidad para conversar con Nati y nos cuente todo este contexto, todo lo que hay detrás de la champeta como expresión cultural, musical. ¿Por qué te gusta la champeta? Háblanos de eso, pero también háblame de esa investigación que hiciste entre el 2018 y el 2020, que te fuiste a una fiesta de champeta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo surgió? Háblanos de ese gusto y de por qué investigar sobre la champeta en Colombia. Ok, bueno, lo primero, ¿por qué me gusta la champeta? Creo que es porque ha sido un género que ha estado muy presente en mi vida en diferentes épocas. Como les decía antes, en el 2000 yo tenía 12 años y fue la primera vez que yo escuché champeta y era algo de mal gusto en Bogotá. O sea, me acuerdo que todavía puede ser de mal gusto. Depende. ¿O tú qué crees? Yo creo que depende. Han cambiado las cositas, pero porque pues ya tenemos una movida reggaeton más fuerte, ¿no? Y de trap. Pero en esa época era también, yo siento que era un rechazo porque era pues caribeño, ¿no? O sea, también esa mirada muy desde el centro. Sí. La de siempre. De decir que es música corroncha y por el contenido, ¿no? La provincia, ya que se queden los provincianos por ahí. Pero a mí me llamaba mucho la atención pues las letras, ¿no? Y porque nuevamente es cómo la música se relaciona con tu cuerpo y que te ayuda o te invita pues a bailar de una manera, ¿no? Entonces para mí rompió como un poco el canon. Ese fue como mi primer reggaetón, ¿no? O sea, mi primer movimiento así, pues súper erótico, ¿no? Viene este silencio, pero cuando yo estoy en la universidad, Charles King vino varias veces a Bogotá. Entonces estamos hablando como 2007, 2008. Y yo lo veía en bares como Candelario y me pareció una nota. También Charles pues todo como su performance. Y ya después cuando yo me voy a trabajar a Cartagena, pues me di cuenta que la champeta es algo que está muy presente en todo lado. Desde que tomas un bus, en los taxis, en los negocios, escuchas cuando vas a los municipios, porque particularmente trabajé en dos, en Clemencia y María la Baja. La gente te hablaba de champeta y lo escuchabas todo el tiempo. Escuchabas los volúmenes, que son como los compilados que hacen cada pico, y la gente pues crea adiciones a eso. Entonces hay gente que dice que es reinaldista, o sea, del Rey de Rocha, o imperialista, o del son latino, por ejemplo, en Clemencia, entonces, o luillistas, ¿no? De María la Baja. Entonces a mí me comenzó a generar duda de, ok, porque si esto está tan presente por todos lados, la gente habla mal de la champeta. O sea, mismo en Cartagena, compañeros de trabajo hablaban mal de la champeta. Sí, o sea, como que eso era una cosa de mal gusto, como clase baja, de negros. Sí, como feas esas fiestas y demás. Pero entonces yo después veo que nace una fiesta que se llama Champetú, que es un colectivo pues de 3 personas, John Narváez, no me acuerdo el otro, se llama Ito, creo que era, y Arturo. Y ellos, su intención inicial era traer la champeta al centro, o sea, al centro histórico de Cartagena, que ha sido un lugar que pues ha sido totalmente centrado para los turistas, no tanto para el cartagenero, por los precios y porque también de una u otra manera lo barren, ¿no? O sea, no les interesa tener a los locales ahí. Entonces ellos traen esta fiesta a un precio muy módico para Cartagena, que es una ciudad tan cara. La entrada costaba en aquella época 10,000 pesos, entonces para mí se convirtió en una opción para farrear en Cartagena y conocer más de la champeta, porque mi conocimiento era muy básico y sigue siendo muy básico. Bueno, más adelante vamos a hablar porque el archivo sonoro está muy disperso. Y esta fiesta comenzó a coger mucho más fuerza y la fueron haciendo en otros lugares y demás, pero pues llega un momento donde, pues como pasa mucho en Cartagena, que cuando algo coge mucha fuerza también comienzan a cobrarle, por ejemplo, más caro el alquiler, entonces toca subir el precio de la boleta, ya la gente pues ya no lo puede pagar. El capitalismo, la oferta y la demanda. Sí, hay gente que siente que la fiesta, o sea, la fiesta lo que hizo fue blanquear la champeta porque está dirigido pues a puro cachaco y extranjero, y así, o sea, lo difícil también que es hacer a veces cierto tipo de proyectos culturales en Cartagena. Entonces lo que yo veía ahí era que era gente cartagenera pues de clase como media que disfrutaba bailar champeta, les recordaba también mucho su infancia. Entonces aquí yo también hago un pie de página, y es que yo creo que cartagenero todos se conocen una champeta y tiene que ver, por ejemplo, que era la música que muchas de las personas que vivían en esas otras Cartagenas que iban a trabajar a la Cartagena más ostentosa pues ponían en la radio
pues la música y ponían su música también. Claro. Muchas empleadas del servicio. Por eso mucha gente sí se la sabe, pero pues les da pena decir que son champetú. Claro, y porque también como muchas músicas pues también trae un estilo también de cómo te vistes, cómo hablas, ¿no? Sí, se crea todo un argot también champetú. El argot de tu artículo, por ejemplo, construcción de identidades champetúas en Champetú, ¿cierto? Como hablar del tema de la identidad a través de la champeta, ¿no? Que es algo muy fuerte también en varias investigaciones. Sí, entonces lo que yo veía en ese artículo es que uno podría decir que hay un champetú pues estereotípico, ¿no? De una persona siempre negra, vestida de una manera pues particular. Si uno ve los videos de la gente, como les decía, Hollywood, ¿no? Con camisetas de fútbol, así como medio raperos. Pero era otra gente que disfrutaba la champeta, o sea, la interpelaba de otra manera. Que yo les decía el otro champetú, ¿no? Que le gustaba y pues utilizaba también palabras, ¿no? Porque la champeta también tiene palabras así como el meque es básicamente, ustedes lo escucharán en las canciones cuando dice cuando sientas el meque es la onda de sonido que choca en el cuerpo. Están las covas, que son los saludos que hacen los DJ, porque es otra cosa que tiene el pico y la fiesta de champeta, y es generar esa cercanía también con la gente. Entonces, si hay alguien conocido cumpliendo años, pues te saludan. O el patrocinador, y la placa es como con esta voz de locutor que promociona el pico, ¿sí? Entonces... ¿Cómo es la voz del locutor que promociona? Sé que hay una muy famosa que es de un char, de una olímpica. La busca. Mike Char, creo que se llama. Mike Char. Que vive en Miami. El tipo cada vez que viaja a Barranquilla graba esas placas. Entonces tienen esas voces de así suena tal cosa. Entre sí, Algarete y bueno, cosas así que es como parte de la identidad también de. ¿Hay una diferencia marcada entre la champeta barranquillera y la cartagenera o son muy parecidas? No, yo creo que sí tiene... Hay varias Barranquillas igual que hay varias Cartagenas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay investigadores como Jorge Giraldo que se ha tratado de investigar más la champeta de Barranquilla, tratando de centrar todo como en Cartagena, ¿no? Yo creo que sí hay como una herencia mucho más salsera y la champetú no pasa tanto por lo racial como en Cartagena, sino por lo popular. Entonces ahí también hay una diferencia. En este momento no te podría decir porque, o sea, confieso que conozco es más champeta cartagenera la que es más escuchado. Pero sí deben haber como un montón de diferencias también en los sonidos también. Ya. ¿Santa Marta está fuera de ese espacio musical, de esa movida? No, está. O sea, yo creo que todo el Caribe tiene una movida champetúa muy fuerte. San Andrés, más el dance. Sí, pues que San Andrés es como otra parte, otro Caribe, ¿no? Otro Caribe, ¿no? No es el Caribe continental, sino... No, es otro Caribe. Toca preguntarle a Valeria. A Valeria, sí. ¿Qué hay de champeta? Pero sí creo que hay una conexión, por ejemplo, con la llegada al dancehall. Siempre se habla como de San Andrés, pero el dancehall yo sí creo que tiene un puerto de entrada también, no solo por, no sé, Buenaventura, sino también por Cartagena. Y de ahí que también nazca esto que les decía del danzal, ¿no? De estas fiestas que son mucho más de adolescentes. O la verbena, ¿no? También está esa palabra, pero eso es más asociado a los de San Basilio, ¿sí? No, la verbena yo lo identifico como una fiesta. Una fiesta, Una fiesta. Bien. Entonces sí hay una conexión, por ejemplo, de ese Caribe. Y el Soul System de Jamaica, ¿no? Para mí el Soul System de Jamaica, el pico acá en el Caribe, el aparelage en Brasil y los sonideros en México, para mí sí tienen una gran similitud. Una conexión. Sí, por los públicos de también cómo es la dinámica de la fiesta, porque promocionan o divulgan un género en particular. Entonces los aparelages es uno que se llama la tecnobrega. Acá, digamos, la champeta, el Soul System, pues trae todo este tema también como de ska, de dancehall. Y eso también nos da una lectura de las migraciones en el Caribe, ¿no? Yo creo que esa música y esas asociaciones que podemos establecer hacen parte también de esa movida en términos migratorios, ¿no? Entre todo ese Caribe, ese gran Caribe o el Caribe continental. Sí, y creo que también es la búsqueda también que tienen las personas de generar fiesta, de transmitir también la música con las herramientas que tengan a la mano, porque pues básicamente ustedes pueden montar un pico con un muy buen equipo de sonido y los parlantes, ¿no? Sí. Uy, pero es que los pico, yo por ejemplo los he visto, los he escuchado, pero es fuerte, es muy duro, o sea, tener un vecino con un pico acá en Bogotá, eso es, acá no he visto, ¿sabes si hay en Bogotá? Sí, pues ahorita con Adrián, que es el autor del otro capítulo del libro que recomiendo mucho, el de Corresponsal Picotero, pues uno de los que está viendo aquí, pues como yo estoy estudiando en México y estoy acá por unos meses y me di cuenta que hay como una movida champetera bien dura.
cultura y hemos identificado que, por ejemplo, en Suba hay como una diáspora costeña, particularmente cartagenera, que sí hace sus fiesticas estilo picoteras, también como en Bosa, por ahí he rastreado como unos flyers. Qué bueno. Podría decir que también hay una movida... Toca ir a hacer trabajo de campo entonces. Más cultural, sí. Ahí estamos pendientes con esto. Sí. Etnografía encarnada también. Mucho más cultural, gente como Monosónico Champetudo, que también él lo conocía de años atrás, que él era uno de los que ponían las fiestas, pero de cierto circuito de fiestas, ¿no? Tipo sí, claro. Latino Power, Latino Power. Okay. Pues está champeta y estos sonidos africanos, ¿no? Y ahorita también hay un DJ que se llama DJ Tenjo, que es cachaco, que tiene pues como un colectivo y... ¿Es el único cachaco que hay? Porque eso de decir DJ cachaco es muy raro, entonces... O sea, me llama la atención que este chico, que si no estoy mal tiene como 24 años, es el que esté comandando un poco esa movida dura de champeta urbana en Bogotá. Tiene como varias discotecas o tiene un circuito, que hay uno que se llama el Champeta Fest. Entonces me llama la atención de cómo... Pero creo que también viene con una asociación mucho de la movida dancehall y afrobeat que está cogiendo también como mucha fuerza en la ciudad y creo que como en el mercado. ¿Sí pilla? Uy, píllelo. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. Yo encontré en tu artículo que haces una mención importante al Festival de Música del Caribe, que ya no existe según lo que vi. ¿Por qué tanta importancia en relación a la champeta, por ejemplo? Bueno, porque el Festival del Caribe, pues que nace en el 82 y pues funciona hasta el 96, pues fue una iniciativa de dos personas, uno que se llamaba Antonio Escobar y otro que se llamaba Paco Nis, y básicamente pues ellos, como dos personas que habían rotado por el mundo yendo a festivales, dijeron, oiga, pues esto se podría hacer como en Cartagena, ¿no? Entonces el festival, si tú ves como fotos, había también una unión con toda esta élite cultural, ¿no? También se mezclaba con el tema de literatura. Y insisto yo, como un poco estos festivales de músicas del mundo. Eso abrió una puerta, mejor dicho. Abrió puerta, pero mucho sí de música caribeña, afroantillana, también africana. Si mi memoria no me falla, pues creo que trajeron a Diblo Dybala y así grandes estrellas pues de estas músicas. Creo que también se conectaba con lo que estaba sonando en esas épocas, ya fuera por el pico o lo que fuera, ¿no? ¿Y por qué dejó de, sabes algo? Pues creo que tiene que ver cómo cambia la industria, ¿no? Pues ya en los 90 ya no hablábamos de LP, sino también de CDs, pues cuáles eran los géneros probablemente que estaban cogiendo más fuerza ahí, ¿no? O sea, también la música del mundo como que comenzó. Pero hablemos un poco de eso porque me parece también fundamental para entender ese movimiento de la champeta actualmente y de la industria, porque tiene una industria bastante particular, ¿no? Entran las USBs, entran los LPs, creo que hasta el cassette entró en determinado momento, pero ahora cómo funciona con plataformas como Spotify, con YouTube, porque ahí es donde podemos entrar a hablar, Nati, de el archivo sonoro disperso, ¿no? Porque es tan disperso, precisamente porque tiene una relación fundamental con la producción, cómo se produce. Claro, es que hay que tener en cuenta que mucha de la música, por ejemplo, la que hacía Son Palenque o la que hacía Anne Swin y Charles King, pues se podía acomodar en este tema como de músicas del mundo, pero músicas negras que podían ser similares a las que se producen en muchos países de África. Entonces, como que hubo diferentes sellos discográficos que vinieron a grabarlos y pues son materiales que son muy difíciles de conseguir. Yo cuando estuve haciendo una revisión en la Luis Ángel me encontré unos. Pero lo otro es también hacer una industria también pues bastante informal. Muchos de esos grabados como en el EP, pero a los artistas les pagaban era como... En el día, ¿no? O sea, la grabación. Y chao. Y otras personas asumían también el tema de derechos de autor. Entonces se grabaron muchos LPs, pero eso se fue yendo, yo creo que como a colecciones un poco como privadas, por decirlo así, o repartidas en mucha gente que tenía LPs. Sí, entonces si tú le preguntas a varios artistas de ellos no tienen sus LPs. Y para escuchar nuevas canciones de champeta, pues he ido hablando con gente que ha ido coleccionando y literalmente cazando como esas joyas en mercados, ¿no? O sea, de LPs. Cassette no llegó, no llegó ahí, pero bien. Sí el LP, y bueno, ahorita que está todo ese boom de LPs, ¿no? Vintage, de conseguir ciertos discos, ya se volvió una cosa muy exclusiva. Entonces hay una industria, digamos, de vender estos LPs así como esta canción de tal lado, ¿no? De imagino que en redes sociales se mueve mucho de Miriam Makeba tal, entonces ¿a cómo? Entonces eso por ahí. Y ya el CD pues también, eso fue lo que llegó en los 90, pero ahora se mueve mucho, por ejemplo en YouTube, siento yo que es una plataforma donde la gente sube, ya la gente con más recursos pues ya se meten estas cosas de Spotify. Antes regalaban los volúmenes en los CDs, pero como ya ahora casi ni los carros y eso tienen CDs, pues daban después las USBs, pero creo que ahora la gente donde está conociendo la última champeta que sacan los picos es por
por lo que suben en Spotify, por ejemplo, el Rey de Rocha tiene como su canal, y en YouTube. Ok. Tú pones volumen tal y ahí te lo ya. botan. Como una hora ahí Sí. de pinchada. Bueno, eso hace difícil reconstruir una parte de archivo, ¿no? Muy complicado. Y ahí entra también el juego y que nos amplíes un poco eso, de los LPs que traían de Francia, ¿sí? De ese mercado que había para traer cosas de África, ¿no? Pero eso era para hacer más champeta. Pues este mercado de los LPs básicamente era para venderles a los dueños de los picos y que ellos, pues dentro de su ¿Y les competencia... borraban algo, nos contabas? Sí, bueno, les borra? de eso hay muchos mitos, ¿no? Eso, cuéntanos esos de mitos, los que esos mitos son porque a la gente hay que creerle, dicen por ahí. Exacto, sí. Pues por un lado dicen que como traían muchas maletas, pues para evitar tanto peso, quitaban las carátulas. Por eso mucha gente no sabe, utilizan lo que llaman piconemas, porque como... Piconemas. Los piconemas son como la gente los identificaba, pero a ti cómo te sonaba. Ah, ok. Porque muchos pues vienen en otras lenguas. Entonces Bien. uno se llamará, no sé, algo en congolés y la gente le dice, ese se llama el Mustang, eso se llama no sé qué. Que para conocer más ese Buenísimo, tema de los sí. piconemas, remítanse el artículo de corresponsales picoteros. Y hubo gente que se especializó en ir a comprar pues estos discos. Entonces también decían que para que no les robaran como el exclusivo, pues lo tachaban la carátula o tachaban dentro del LP. Ah, ok. Entonces ellos llegaban y negociaban. Entonces, no sé, lo escuché y dice, me suena. Porque esos exclusivos era lo que iban a ser como más poderosos o más famosos los picos. Y era, esa canción de no sé, Los Gatos, por poner un ejemplo, es del pico de DJ Gatti, del mío. Entonces, Ok. sí, creaba también como una identidad, ¿no? Sí. Entonces, todo ese mercado, porque esta gente también fue al Congo, estuvieron Sí. allá, creo que en Sudáfrica, o sea, porque en realidad la demanda fue tan amplia y porque a la gente le gustaban mucho estas músicas africanas que pues tocaba Sí, ir hay una atrás conexión ahí muy fuerte. y de todas traer maneras. música, o sea, muchos LPs y venderlos. Entonces, por eso muchos de este archivo sonoro pues lo tienen los picoteros. Ok, y ahí, digamos, para que puntualices algunas cosas que también están ligadas al fenómeno de la champeta, está la fiesta picotera, ¿no? ¿Qué es una fiesta picotera? Básicamente, ¿Hay batallas picoteras? sí, a veces se enfrentan los picos. Sí. Sí. Pero la fiesta picotera es como, tú vas a una discoteca, una fiesta, pero aquí vas a una fiesta de pico que la pueden armar, como les decía, en una calle. cuadra, exacto. En una calle, o como el Rey de Rocha en algún momento prendió mucho en la Plaza de Toros de Cartagena, ¿no? Y es básicamente pues hacer todo su montaje, ¿no? De pues la tarima, luces, videos, pantalla, humo. Sí, es que encontré en las investigaciones que tú señalas eso de las instituciones informales, ¿no? Entonces está la fiesta picotera, la payola. ¿Qué es la payola, por ejemplo? Pues la payola es cuando se paga para que promocionen una canción. Ok. ¿Sí? La champeta, por ejemplo, en las emisoras comerciales como Olímpica, por ejemplo, pues se habla mucho de que pues se paga, ¿no? Para que también pegue el artista, ¿no? Sí, claro. Y para que rote la gente, esa canción buena que pegó Mr. Black, ¿no? Por ahí también. O sea, la fiesta picotera, pues básicamente es donde la gente conoce, que es lo último que se está conociendo, Ok. ¿no? Y hay un fenómeno también dentro de esta industria y es la piratería, ¿no? Claro, porque Sí. como les decía, Fundamental. pues ellos para difundir sus exclusivos, o sea, porque me faltó decir que ya en los 90 también de por qué cayó un poco esta industria de ya traer LPs, bueno, ya no servían los LPs porque estábamos en el sí y eso es porque también los mismos picos dijeron nosotros podemos producir nuestra propia música, entonces ya no necesitamos traer de afuera, tenemos también nuestros propios artistas. Claro. Entonces ahí también hay un quiebre. Entonces en este tema de la piratería, pues es decir, si tú no estás firmado con Sony Music pues, y tienes quemador, que eso fue también una época muy fuerte en los 2000, las Sí, torres el que quemaban quemador, ahí, sí, me hay acuerdo. 10 copias y pues la repartían, ¿no? La repartían cuando ¿Cómo la es gente que le iba a dicen a las estas grandes disqueras? ¿Los mayors? los majors, ajá. Los mayors, sí. Entonces Ok. aquí como son más chiquitas, pues ellos dicen, pues ¿cuál es la estrategia para pegar? Si por ejemplo no tengo para pagar payola, pues reparto copias, ¿no? Sí, sí. Lo Que subo también lo a han internet. hecho otros géneros musicales, ¿no? Esa práctica, o es más con la champeta. Yo creo que la champeta es más pirata. Más pirata, sí. Y porque también hay un tema ahí de derechos de autor, o sea, ok. de coges, pegas. Ajá. Sí. Y es muy famoso, entonces has hablado mucho del pico Rey de Rocha, ¿no? Sí. Y eso también entra dentro de esa categoría de instituciones informales, vi ahí, o sea, como que es
o es una institución alrededor de la champeta ya? Yo creo que ya es una institución. Creo que en una investigación que hicieron unos administradores de la Universidad de los Andes, pues hablaban de que pues ellos están en una figura que, si no estoy mal, se llama el oligopolio. Eso. Que es básicamente que pues ellos ponen las reglas un poco del mercado. O sea, no es monopolio que lo coaptan todo, porque hay muchos más picos, obviamente más chiquitos, ¿sí? Está, por ejemplo, el Robocop, el DJ en Cartagena. El Imperio es de otro de los de Rey de Rocha, porque es un negocio familiar. Y empezó con la mamá, creo que se llama Ángela Rocha. Ok. Y ella, pues sí, como que fue la que se creó como el negocio. Y ya pues en Cartagena ya comenzó a crecer, ya a convertirse ya pues en un sello discográfico al ser el más grande. Pero existen todavía picos, pero chiquitos. O sea, ninguno, creería yo, solo el Imperio probablemente, o el Scorpion de Barranquilla llega a esas dimensiones. El Scorpion de Barranquilla es llega otro. a organizar fiestas como ellos, ¿no? Oye, y vi que hubo una telenovela. Ah, sí, la de Basurto. Pero Una que ni se idea. llamaba Basurto. Y así se llama un sitio en Cartagena, ¿no? La Sí, plaza. es el mercado. El mercado, ¿no? Mercado de Basurto. Sí, sí. Que es Que ahí también importante es importante, ¿no? Porque también era un lugar donde se comercializaba mucho música. Creo que todavía existe uno que otro puesto que venden LPs, pero también hay personajes icónicos como el Runner. El Runner, ¿sí, no? ¿Corredor era el apellido? Es. Sí. El Runner. Acá en este podcast de historia matamos a la gente. Sí, el Runner pues es básicamente la persona que personalizó más bien los afiches de donde se crean los picos. Que eso son hace hechos a parte, mano. claro, buenísimo. Entonces él hace parte de la movida también. Él contaba que pues él veía como cuando anunciaban el baile era como muy, no sé, muy triste. Entonces él pues con su caligrafía y con colorcitos lo hizo. Y todo es la institución. O sea, básicamente él todo el tiempo tiene trabajo porque le mandan a hacer los afiches. O sea, le mandan a hacer, yo qué sé, como 100, o sea, para poner pues en ciertas partes de la ciudad, ¿no? Pero como ya la champeta pasó a ser una cosa también más comercial, o sea, más metida al todo este tema turístico, porque actualmente hay mucha gente que está buscando como estas experiencias locales. Entonces también en Cartagena han dicho, ay, ¿qué vendemos? No sé, aparte de los fritos, las palenqueras. Sí, sí. No, está la champeta. Entonces tú te vas a encontrar tutoriales, clases de champeta, ¿no? O sea, como una cosa como coreográfica, que los llevan a hacer un recorrido por Basurto, a conocer al Runner, o los llevan, por cierto, como un circuito que para que conozcan como parte de la historia de Cartagena, como esa popular, pero le meten ahí champeta. Están estas fiestas, ¿no? En los hoteles que haya show de champeta. En Cartagena hubo un bar que supe que cerró en pandemia, que se llamaba Basurto All Star, como el grupo, que era un bar dedicado al tema de la champeta. O sea, vendamos eso de la champeta, ¿sí? Sí, o sea, sí. Hay postales de champeta, ¿no? Cartagena Gráfica es una que sacó una postal muy chévere de una pareja bailando champeta. Entonces, eso es ahorita como la onda. O sea, ves que cuando Shakira con J-Lo bailó en el Super Bowl, todo el mundo buscando que era champeta. Sale la novela esta. Entonces, nacen fiestas como Champetú, otro proyecto que se llama Champeta en Pasta, o está la Verbetrónica en Barranquilla, en pleno carnaval. Entonces, sí hay como una industria cultural, yo diría así, alrededor de la champeta, pero ciertas cosas de la champeta, ¿no? Y para cierto público también. Bien. Para ir cerrando, yo quiero que nos ayudes a entender dos cuestiones que me parecen importantes en el mundo de la champeta como género, y es el papel de la mujer en la champeta, por ejemplo, ¿sí? Digamos, en un contexto en el que estamos, donde la música también se lee a través de los feminismos, desde la perspectiva de género. ¿Cómo es el papel o qué se ha dicho o qué ha pasado con la mujer en la champeta? Bueno, eso también es todo un tema, porque yo siento que la champeta, tanto como género, como movimiento, como fiesta y demás, son espacios demasiado masculinizados. Sí. Si tú vas a buscar los rastros de las mujeres, pues básicamente son las que inspiran a veces las canciones, pero es como la cachona, ¿no? Sí, sí. La infiel, o mejor dicho, a la que estás enamorada y le vas a echar pues los perros, o las ves, por ejemplo, en los roles de coristas, bailarinas o en los videos, ¿no? Pero también una hipersexualización de la mujer. De eso poco se ha hablado, pero ahorita hay un grupo que se llama Emperadoras de la Champeta. Ahí está una chica que se llama Milicet. Ella escribió una vez un texto tratando como de hablar de ese machismo, ¿no? En la champeta, como en las canciones, como un poco como esa violencia ahí que está. Hay otra tesis que hicieron unos comunicadores sociales, entre esos Haroldo Moldol, que es para mí uno de los mejores DJs que tienen de Cartagena y que sabe mucho
proyecto de champeta, Okay. que era hacer como unos perfiles periodísticos de diferentes mujeres que hicieron parte de la champeta. Entonces ahí encontramos una que se hizo famosa por la canción de Sailor Moon, Ok. pero que después la esposa de Mr. Black la volvió a sacar y hubo una pelada ahí que quién la hizo primero, ¿no? Está Lilibet también, creo que la de Viva Falcao, Viva Colombia, creo que también están en esos perfiles, pero creo que también es una invitación a tratar de ver un poco, digamos, la categoría de género que nos permite ver. Sabemos que hay una desigualdad, eso sí, una jerarquía. Hay cantantes de champeta, mujeres que han sacado sus canciones, que las han producido, se han metido en la industria. pero creo que hay otra que se llama Shirley Pérez, creo que la hija de Melchor, otro de estos palenqueros, pero no tienen la visibilidad ni el pegue también un poco. No ha habido, pero yo creo que aquí lo importante para de pronto quien le quiera meter el diente, y pues es una pregunta porque pues yo también investigo sobre género, es pues decir que nos dice mal la categoría, porque creo que a veces quedarnos sobre el tema del patriarcado, pues sí, el patriarcado afecta tanto a hombres y mujeres a diferentes niveles, sí. claramente, pero también, como decía Joan, es cuando nos permite para explicar por qué hay ciertas desigualdades en áreas que se supone que no hay desigualdades, ¿no? Y porque también, como nos dice autores como O'Connell, es que el género no se fija antes de la interacción social, sino a través de esta. Sí, sí. Entonces, como que pensar un poco esas relaciones de poder donde el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basados mucho en una diferencia pues sexual, que nos dice eso, y cómo el poder también se mueve de otras maneras. Es también pensar en la agencia que tienen las mujeres. Yo soy partidaria que las mujeres sí somos muy diferentes a los hombres y que hay una manera particular de hacer música, o sea, le damos un toque pues muy diferente, otro tipo de sensibilidades, y creo yo que eso es también lo que vale la pena rescatar un poco en este tema, ¿no? Cómo se dan las subordinaciones, ¿no? Sí. O sea, usualmente porque de pronto les pagan menos o no les pagan, los chistes, ¿no? O sea, también, y que hablan también estas mujeres en las canciones. Sí, Tocaría sí, claro. ver, porque si solo vamos a hablar de que nos gusta una mujer y le vamos a caer, o que fue pues una cachona, pues, ajá. La sexualización, la Sí, una cosificación de sí. la mujer, todo eso entra ahí en debate también. Sí, bien, listo. Nati, y por último, a mí me pareció muy, muy interesante porque uno nunca está pensando en eso realmente, pero cómo la champeta también pues sirve, y creo que se está dando porque es muy reciente, para enseñar a hablar español o aprender español. Se está utilizando la champeta y que hay unos proyectos en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, creo que algo que me gustó al haber hecho toda esa revisión de todos los trabajos, o bueno, no todos, la mayoría de los que encontré para hacer el estado del arte, fue encontrarme con una tesis de la Universidad de Cartagena que se dio cuenta que muchos de los extranjeros que vienen a aprender español a Cartagena les enseñan con cartillas que hablan del español que hablamos aquí en el centro del país. A la cara, no, ya no Sí, hablamos no así. a la cara, pero las palabras, bueno, la dicción y todo. Sí, sí, pero claro. esta gente se preguntaba cómo salen a la calle y pues te habla un costeño, no vas a entender nada. No. Entonces ellos dijeron, más bien creemos como una guía a partir de como mucho de la jerga pues costeña, y también con canciones de champeta y demás, pues al ver que es una cosa muy característica de la ciudad. Entonces eso me pareció una idea así Sí, como sí. súper novedosa pues como para utilizarla, ¿no? Sí, pero además lo que pues a mí me parece interesante, obvio, pero también me parece difícil, ¿no? Por el lenguaje particular que tiene la champeta, también lo pensaba en ese... Claro, pero creo que también es una manera, como les contaba, o sea, como alguien que vive en Cartagena, pues la champeta está por todo lado. Sí, sí. Entonces, si tú sales y la escuchas y hay palabras y cosas de la cotidianidad, pues alguien que no sea pues del lugar lo puede llegar como a entender, ¿no? Entonces, eso me parecía como bastante curioso y pues podría ser también como útil, ¿no? Sí. Y hay otro proyecto que, si no estoy mal, lo nombro ahí, pero no es como académico, pero se llama el Bibliopico. Ah, sí, buenísimo. Una biblioteca... Sí, yo tuve la oportunidad de verlo una vez. Pues sí, tiene como la carcasa pues de un pico, o sea, de la máquina pues del sonido del parlante gigante, y lo que hacían era Para la leer promoción literatura. de lectura, sí, en Cartagena, En ¿no? Cartagena, entonces el señor iba como por barrios y nuevamente, si eso es lo que le gusta a la gente, pues metámosle ahí, ¿no? Hasta utilizan a veces champeta para hacer
hacer campañas políticas. Sí, no, claro, me imagino. Que es bastante a veces paradójico porque uno escucha muchos de estos artistas criticando, ¿no? A los políticos y al racismo y no sé qué, y haciéndole campaña a políticos bastante polémicos en Cartagena, ¿no? No, me imagino. Sí, no, pero eso de la Bibliopicao me parece chéverísimo porque hace poco hicimos un episodio acá en Cipilla sobre el flecho y el invitado nos contaba precisamente muchas experiencias que alrededor de la promoción de lectura y está al lado de ese fenómeno, pues interesantísimo también, ¿no? Es muy bueno eso. Bien, Nati. Nati, por último, ¿qué se viene para la champeta? ¿Tú qué piensas a raíz de todo lo que se está viendo, de esa movida que nos describías, de lo que está pasando con la UNESCO? ¿Qué crees que viene para este género musical? Tú que lo has bailado, has presenciado, has investigado sobre él. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Pues yo siento que la champeta es un género que todo el tiempo se está como tratando de reinventar, ¿no? Tal vez con este proceso de patrimonialización significará de pronto la creación de pronto una política pública que trate esa preservación, ¿no? De ese tipo pues de champeta, pero creería yo que pues muy ligada a San Basilio de Palenque, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido ahí. Pero también yo lo veo como una oportunidad que tiene pues muchas de estas poblaciones que han sido históricamente pues excluidas, ¿no? Si al final eso te va a servir para que te escuchen o te vean, pues pienso yo que está como bienvenido, ¿no? Creería que se viene nuevas maneras que tiene la champeta de tratar de sobrevivir también comercialmente. Hace poco me sorprendió ver una canción que sacó Kevin Flores con Damian Marley. Entonces para mí fue como un poco el retorno de él a sus inicios, porque él era pues más rapero, más del danzar, y después ya cayó como la champeta urbana, ¿no? Cayó. O sea, bueno, no era la palabra, como, pues sí, o sea, se inclinó, se inclinó por ahí. Entonces creo que la champeta todo el tiempo está mirando cómo se reinventa, y creería yo que depende también cómo está estipulada la industria, pues no sé qué tanto realmente está interesada, como les decía, a salir de lo local. Ok. Porque de pronto han tanteado que de pronto aquí no, o sea, cierto tipo de champeta no pega. De pronto uno mucho más comercial, como pues la que produjo esta del Serrucho y la de... Sí. La de la fiesta. Es una fiesta que es más pegada como al reggaetón, ¿no? Sí. Y toda una estrategia, ¿no? Porque también es quien te comercializa, quién suena. O sea, yo no sé qué tanto suenan esas canciones acá en emisoras en Bogotá. Uy, yo creo que ya soy de la generación que no escucha emisora. De pronto, quién sabe, de pronto Olímpica Estéreo acá o Candela, pero lo dudo, o sea... Sí, no tan... Entonces yo creo que lo que viene es... Hay muchos artistas de champeta, o sea, salen todos los días. Eso es algo que está en juego, ¿no? La gente que tanta emisora escucha, porque pues ya estamos viendo que mucha se mueve por Spotify, Deezer, YouTube Music, está tratando... Sí, entonces ahí también hay todo un juego, que ese es otro capítulo, detrás de los artistas ahí, la monetización, todo esto. Pero ya en emisoras, pues sí uno ve que hay ciertos movimientos, pero no sé. Toca ver. ¿Y qué otra cosa que se viene? Pues yo siento que en Cartagena sí hay tal vez un poco más de visibilidad de la champeta. Hay gente que ya no le da pena de pronto decir que es champetúo o le gusta, ¿no? De pronto las condiciones ya están un poco más dadas para hablarlo. Sí. Que la gente de pronto se interese para seguirla como estudiando, ¿no? O sea, de decir, bueno, esto no representa como cartageneros. Y si la reconoce la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues es lo que están trabajando pues todo un equipo de personas ahí. Pero eso lo impulsará más el género, ¿no? ¿O tú qué crees? Pero digo yo, depende, o sea, porque siento yo que esa es la extracción palenquera. Sí, siento yo que puede ir por ahí. Okay. Pero de pronto los otros se pueden colgar ahí también, o sea, eso solo no lo sabemos. Entonces sí, creo que viene como, hay un momento, creo yo, como de efervescencia, como de un consumo de la champeta, pero en términos muy de, no sé, como de goce, de cosa muy turística, ¿no? De postal, pues... Pero de pronto así como que haya logrado de pronto ya instaurarse muy fuertemente como, no sé, como otros géneros en otras ciudades, todavía lo veo como muy lejos. Bueno. Y porque tampoco hay política pública que hable al respecto, ¿no? O sea, empezando por la prohibición, que se sigue viendo como una cosa mala. Entonces, cuando yo investigaba los picos, siempre había este comentario de que el pico traía el tema del consumo de drogas. Que te vas a ir por allá. Violencia, sí.
que Sí. siempre eso era de pandillas, pero yo estando en esos lugares pensaba si realmente el pico genera eso o son problemas estructurales o problemas que están Sociales, ahí normales. o sea. presentes en Sí. las comunidades y pues se llegan ahí, ¿no? Y porque también el pico, como no sé, la gente cuando va a fiesta siente que es un lugar donde puede no es- Desinhibirse. sí, consumir drogas, pues no lo puedes hacer en la casa, fumar, Sí. tomarte pues un par de costeñitos y de pronto se te da la mano, ¿sí? Entonces como que pienso que también la prohibición del tema, que porque es muy ruidoso y todo, pues va entre gustos, ¿no? En Cartagena me pasó la última vez que estuve, hay un barrio que se llama Crespo, que es donde está el aeropuerto, que es como de una clase media, medio alta. Pero hay un pedazo cuando vas para el centro y pasas por el cañón de Angola, un pedacito ahí, y al otro lado hay otro barrio. Entonces, cuando yo iba llegando a la casa de una amiga que vive en Crespo, pues escuchabas un pico a todo volumen. Y mi amiga, sí, ese lo prenden todos los fines de semana. Ok. Y en estos días vi un tweet que le decían al alcalde de Cartagena que los de Crespo ya estaban cansados, que los del barrio del otro lado prendieran. Y el alcalde les decía, no, pues yo le invitaría a que disfrutara de la fiesta. O sea, no sé si el tweet es verdad, pero me pareció como, Sí, bien. como bien. Entonces creo que también viene pues también una revisión de hasta dónde queremos llevar pues la champeta, es decir, no solo como negocio, sino también por los significados que tiene para una gente, ¿no? O sea, gente que vive en una ciudad, que se siente interpelada, gente que le parece que eso sí es música, gente Sí. como yo que le gusta cierto tipo de champeta, la disfruta, pero también ve que es una cosa que vale la pena estudiar porque tiene muchas cosas para pues que se desprenden para profundizar. Nati, muchas gracias por venir a pillar en Cipilla sobre este género. Espero pues que volvamos a invitarte para hablar más de champeta o otra investigación. Entonces, muchas gracias por venir. No, pues muchas gracias por la invitación y pues espero que se queden con la gana de No, conocer yo más creo- de la yo champeta. creo que sí, y yo creo que sí. buscarse Sí, artistas sí. y yo lo último que quisiera recomendarles es Claro que un sí. documental Ah, sí, por ahí, que es del 97 que hizo Lucas Silva y creo que es Jorge Arria, Sarria, bueno, algo así. Bueno, pero se llama Los Reyes Creoles de la Champeta. Está en YouTube. Está en YouTube, pues si no lo han bajado. Pero es un documental que dura como 45 minutos y yo me atrevería a decir que probablemente es como el primer registro así como audiovisual Ok. de cómo era la champeta que se estaba moviendo en los Ah, qué 90. bueno. Entonces Gracias. uno se va a encontrar ahí personajes como, si no estoy mal, estaba Justo Valdés, que pues mostraban que él era como vendedor ahí de gafas, vendedor ambulante pues La en gafa, la Cartagena, gafa. Basurto, Sí. ahí aparece también el Chaca, creo que sale Ah, Elio ok. Un. Entonces cuentan un poco también para la gente que entrevista el qué significa la champeta. Hay mucho del tema con esta conexión con África, con San Basilio de Palenque, con la fiesta de Pico, pero también con esa exclusión de Cartagena. Entonces sería chévere pues que si se animan lo busquen ahí. Ok, buena recomendación. Gracias, Nati, una vez más. Bueno, Y a todos nuestros escuchas, nos vemos en nuestro próximo Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.